Buenos días para todos. Un saludo muy cordial desde nuestra universidad y desde nuestra Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Nos acompaña en esta oportunidad el profesor Manuel Alcántara. Profesor, un cordial saludo. El profesor Alcántara es licenciado y doctor en Ciencia Política de la Universidad Complutense. Actualmente es profesor de la Universidad de Salamanca. Su trayectoria académica es bastante rica, más de 60 años dedicados a la investigación, a la dirección de tesis doctorales, a la publicación de artículos, más de 130 artículos en revistas en España, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, donde también ha sido profesor y conferencista internacional en todas estas universidades, que en aras de la brevedad no mencionaré, pero que les muestran a ustedes la trayectoria académica y profesional del doctor Alcántara. Su campo de acción en materia de ciencia política también es muy interesante. Es especialista en política y en ciencia política en América Latina, en política comparada, pero gran parte de sus estudios se han enfocado al estudio de los fenómenos políticos, repito, en América Latina, en materia de partidos políticos, de parlamento, de democracia representativa, del oficio del político, etcétera, donde tiene varias publicaciones colectivas y como autor único, dentro de ellas algunas y que quiero destacar en obra colectiva con profesores de nuestra universidad y de nuestro programa de ciencia política, donde es profesor habitual y permanente en el doctorado de estudios políticos y jurídicos. Hago pues, repito, una breve presentación de la hoja de vida del profesor Alcántara para que podamos dar paso a su conferencia sobre redes sociales, voto electrónico, temas que han sido objeto de investigación y estudio de su parte en los últimos años. Y la dinámica, profesor Alcántara, será que usted compartirá con nosotros sus ideas sobre este tema y una vez termine su exposición entraremos en un diálogo con las preguntas que hagan los asistentes a este encuentro o las que vayan surgiendo de acuerdo con la dinámica que vaya tomando la conferencia. Bienvenido, profesor Alcántara, muchas gracias por acompañarnos y lo dejo en el uso de la palabra. Buenos días y muchísimas gracias en primer lugar a la UPB y al programa de los cursos de verano por brindarme la oportunidad de estar con ustedes en este excelente programa. Muchísimas gracias, decano Ramírez, por sus palabras de presentación que me honran. Miren, en la presentación que voy a llevar a cabo en los siguientes minutos tiene una base concreta en un trabajo que acaba de referir el profesor Ramírez, que es una colaboración muy fructífera con la UPB y con el profesor Porfirio Cardona Restrepo, que hemos llevado a cabo después de un seminario de investigación que realizamos, se llevó a cabo en Medellín y que dio salida a este libro, ¿no? Y en este libro, que aborda los dilemas de la representación política y de la democracia, no podía faltar un capítulo que se refiriera a algo que es obvio, ¿no? Y es que la política no es ajena a los cambios que se dan en su entorno, ¿no? Es decir, transformaciones que a su vez se ven influenciadas entre sí de manera sistémica. En términos, he utilizado la palabra sistémico, ¿no?, en términos de Talcott Parsons o de David Easton, a quienes trabajaron sobre ella hace ya como 6 décadas, ¿no? O también configurando un campo, también por utilizar la terminología de Pierre Bourdieu. Entonces, lo que parece evidente es que las innovaciones tecnológicas, las mutaciones sociales
y las nuevas tendencias en el seno de la economía y las finanzas impactan la política del mundo de hoy. Esto siempre es así, pero probablemente hoy de una manera más profunda, ¿no? Y sentimos, el profesor Porfirio y yo, cuando llevamos a cabo el diseño de este proyecto, que la política, y ya no se diga la disciplina, ¿no? Es decir, la ciencia política que estudia la política, reacciona con cierta demora a estos cambios, repito, tecnológicos, sociológicos, económicos, ¿no? Entonces, esto es lo que me llevó a cabo a reflexionar acerca de los retos que tiene la política según un orden que establecí y que a los colegas en el seminario que tuvimos en Medellín le pareció perfecto, ¿no? En primer lugar, se trataba de abordar el tema de las transformaciones digitales y su significado e impacto en lo político. En lo respecto a la tecnología, a la sociedad y a la economía. Después, parecía evidente que había que aludir a la huella de esos cambios en 4 aspectos sustantivos de la política que tanto tienen que ver en uno de sus costados básicos, como es la representación. De hecho, además, nuestra preocupación en ese seminario era hablar de los problemas, de los dilemas de la representación política, y que por antonomasia se vincula con la dimensión electoral de la democracia, ¿no? En las relaciones, por ejemplo, entre electores y elegidos, las relaciones entre los poderes del Estado, y luego el impacto en 2 cuestiones que no son menores, como son la confianza y la identidad, ¿no? Sobre la confianza, como luego volveré a decir, pues hay un concepto básico como es el de capital social, y sobre la identidad descansa ni más ni menos la legitimidad, ¿no? De acuerdo con lo que nos enseñó Max Weber. Entonces, todo ello entonces me lleva a hacer hoy una presentación basado en eso, en ese trabajo seminal que luego sí he ido ampliando. Además, evidentemente, estos últimos 18 meses en los que la COVID ha potenciado aún más el uso de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana, pues merece, es lo que va a conducir mis palabras y mi reflexión desde una convicción, y es que la precisión conceptual y el rigor metodológico son las finalidades primordiales en el ámbito académico. Por consiguiente, lo que sigue, lo que me van a escuchar a continuación, desea hacer recapacitar sobre cuestiones muy próximas, casi debería decir cotidianas, y en relación con su implicación con la política, que es mi campo de estudio, y en especial la democracia representativa. Cuestión que en la ciencia política es un tema absolutamente central. Bueno, parece obvio que la caída del muro de Berlín, ya hemos celebrado ya las 3 décadas, ya hace exactamente un par de años, justo cuando iba a comenzar, cuando no sabíamos que iba a comenzar la pandemia, aceleró la globalización, que de alguna manera había venido pergeñándose lentamente tras el final de la Segunda Guerra Mundial, sobre la base de una profunda desregulación de la presencia del capitalismo transnacional y del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que ahora en adelante diré las TICs, ¿no? Tecnologías de la información y de la comunicación, que de alguna manera potenciaron más su avance. Todo ello trajo una progresiva separación del poder y la política, algo sobre lo que voy a volver más adelante. En la medida en que el capital financiero extraterritorial empezó a moverse sin límite alguno de espacio y distancia, y la política siguió permaneciendo restringida a lo local y a lo territorial, el flujo de aquel comenzó a estar cada vez más fuera del alcance de las instituciones políticas, lo cual es un tema que me parece que merece reflexión. Igualmente,
los procesos desreguladores de la mano del neoliberalismo imperante hacían previsible la acción del Estado. Por otra parte, el espacio que ve el ascenso de nuevos jugadores en el panorama internacional, algunos en clave nacional, y esto está muy ligado al nuevo siglo, como es la China, como es India, como es Rusia, y otros como conglomerados empresariales de insólito vigor, insertos en la nueva economía, como algún autor ha denominado, de la materia oscura, de lo intangible y de lo simbólico. Y claro, estoy hablando de los gigantes de Internet estadounidense, Google Alphabet, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, es decir, lo que llamamos los GAFAM, o del mundo chino, ¿no? Como es Huawei, Baidu, Alibaba, Tencent, etcétera, ¿no? Todo eso trajo una transformación de enorme trascendencia en el papel de los estados nacionales, que hasta entonces habían constituido la unidad por excelencia en la que escenifica lo político, o la política, si ustedes quieren. Igualmente potenciaron nuevas formas de capitalismo que han sido denominadas por unos autores capitalismo de la vigilancia o la economía de la atención, y su correlato en el capitalismo de la atención. Pero el cambio más trascendental acaeció en la arena tecnológica, cuando se vieron afectados tres niveles que hasta este momento no habían tenido impacto alguno. En primer lugar, la revolución tecnológica. En segundo lugar, el significado de los nuevos soportes en manos de la gente y la capacidad de almacenar los datos generados que posteriormente pueden convertirse en patrones y ser interpretados por otros agentes. Por ello, la presente revolución tecnológica se inserta en la historia de la humanidad como una de las grandes transformaciones habidas en todo el tiempo. Su carácter complejo parece no tener fin. El hecho de estar al borde de la denominada supremacía cuántica y su inmediato impacto en el mundo de la computación es una de las últimas evidencias. Desde la perspectiva de la política, los nuevos soportes en las TICs tienen un impacto enorme y continúan la huella que dejó en nuestra civilización la expansión de la imprenta y el saber leer, potenciando el énfasis en la fe individual, que tanto contribuyó a que la verdad fuera paulatinamente algo de raíz subjetiva, hasta llegar hasta el momento actual, caracterizado por su gran plasticidad. Además, lo que viene a revalidarla es la aceptación social, ya que en la actualidad la verdad, en lugar de ser el resultado de testimonios contrastados, se convierte en el veredicto de un refrendo constante de audiencias. Las TICs tienen 8 características que configuran su frescura y su trascendencia, que conocen ustedes de sobra, pero que hay que recapitular. En primer lugar, universales. En segundo lugar, son inmediatas, es decir, permiten la conectividad instantánea, en tiempo real. En tercer lugar, son portables y facilitan que la referida conectividad sea permanente y los usuarios se conecten desde no importa dónde se esté, en virtud del acceso prácticamente irrestricto. En cuarto lugar, son reflexivas y posibilitan la respuesta y la interconexión. En quinto término, facilitan la hiperconectividad, por lo que se puede estar a la vez en diferentes escenarios y son multifuncionales. En sexto lugar, permiten agregar y almacenar técnicamente multitud, millones de preferencias que seguidamente, y esto es el séptimo lugar, pueden ser manejadas en una función predictiva. Y finalmente, su propagación, como bien sabemos, ha sido vertiginosa, pues el escenario que les acabo de describir se ha alzado en apenas un cuarto de siglo. Piensen ustedes que mientras el teléfono fijo, tardó 75 años que su número de usuarios alcanzara 100 millones de personas, en este caso estamos hablando de que el teléfono celular llega a la mitad de la humanidad, es decir, 4.000 millones de personas en un cuarto
en un cuarto de siglo. Todo ello comporta aspectos nuevos de la interacción social, como son la posibilidad de actuar anónimamente, como es la viralidad que un mensaje puede tomar en la red para llegar a millones de usuarios en un tiempo muy reducido. El sentimiento de empoderamiento que alcanza a sentir quien está en posesión de una terminal y se convierte en un influenciador, la conciencia de pertenencia a una comunidad virtual y, a la vez, dar voz a personas explotadas y privadas de derechos para que sus opiniones sean escuchadas, lo que produce aquello que Martin Luther King había señalado en cuanto a la sensación de ser alguien. No obstante, la aparente facilidad en la comunicación que dinamiza las técnicas de publicidad y de propaganda, la movilización de simpatizantes de manera virtual, consiguiendo desde la aquiescencia explícita de los mensajes, así como en el mejor de los casos, hacer que concurran a la plaza, que concurran a la marcha, y la expresividad absoluta individual tienen un lado menos promisorio. Y les pongo el trabajo de dos autores. Por un lado, Byung-Chul Han y por otro lado, Berardi. El primero señala claramente que las tecnologías digitales están creando una mutación del ser humano y que aceleran de forma muy vertiginosa el tiempo, que no deja espacio para la pausa, la escucha, la capacidad crítica ponderada o la deliberación, además de potenciar un aislamiento terrible, ¿no? Byung-Chul Han, repito, enfatiza que las consecuencias de dejar atrás la organización social disciplinaria en la que, si uno cumple con su deber, podrá vivir satisfecho, para sumergirnos en la sociedad del rendimiento, cuyo paradigma es ese individuo agotado por una competitividad que se autoimpone y sin límite, que le obliga a estar siempre alerta y siempre en forma y que percibe cualquier distracción o contratiempo como una amenaza para su carrera. Si fracasa, será por su culpa. Según Berardi, los dispositivos tecnológicos se han convertido en una prótesis de nuestros cuerpos y en una herramienta de relación permanente con el mundo, evaluando así nuestra experiencia directa e inmediata de la realidad, afectando a las emociones, al psiquismo, a la percepción y a la relación con el otro. La naturaleza de las TIC, paralelamente, acorta la capacidad de atención, puesto que las personas son cada vez más rápidas en tareas mecánicas que están menos capacitadas para ocuparse de cosas complejas. La riqueza de información crea pobreza de atención. Además, el soporte mayoritario por el que la gente se informa apenas si permite desplegar unos cientos de caracteres en los que se condensa al máximo el contenido de la noticia. Es lo que es un trino, ¿verdad? En otro orden, las nuevas tecnologías han revolucionado la economía de la atención de dos maneras. Primero, han penetrado en la vida de la gente consumiéndoles cada vez más tiempo y han hecho, en segundo término, que la gente sea más activa a la hora de solicitar la atención, dado el incremento de las oportunidades de compartir más cosas con el mundo, con el resto de las personas. Pero también las TICs dificultan la argumentación, como acabo de señalar hace unos minutos, al sintetizar hasta tal extremo la información que la misma aparece descontextualizada y hace muy difícil su comprensión. Además, diluyen la responsabilidad de sus usuarios, aumentan la desinformación y facilitan el incremento del impacto y de la velocidad de propagación de las famosas noticias falsas, que por otra parte siempre existieron. Pero este tipo de información se basa en la emoción y en la segmentación de los ciudadanos en comunidades que, con el efecto burbuja, actúan como cajas de resonancia. Con todo ello, lo que sucede
es la sustitución del viejo concepto de opinión pública por el nuevo de emoción pública. En esta dirección, Nayib Taleb subraya que la mayoría falsifica públicamente sus preferencias para encajar dentro de su grupo, adoptando posiciones extremas con la creencia equivocada de que son posiciones de consenso en el colectivo en el que se quiere permanecer, cuando en el fondo lo son solo de sus cabecillas más gritones, lo que fortalece, como bien sabemos, la polarización de la opinión pública por parte de las redes sociales, lo cual tiene un impacto enorme en lo político, como se ha comprobado con la expansión de todas las propuestas populistas que se hacen en la última década. Algo similar ocurre con respecto al liderazgo, cuyos márgenes de ejercicio se comprimen en un escenario de psicología digital, así como en relación con la pérdida de identificación con los partidos políticos, que se hace sentir cada vez más a la par de empobrecer la esfera pública. Pero hay un segundo ámbito forjado por estas nuevas tecnologías en una dimensión diferente y que se articula sobre la capacidad de capturar y de almacenar los datos y los metadatos. Ello puede llevar con consecuencias variadas por parte de los soportes utilizados en la comunicación o en el acceso a la información, así como mediante otras aplicaciones en lo que se ha denominado el Internet de las cosas, a lo que se añade el papel de los buscadores en la intermediación y, posteriormente, la capacidad de interpretarlos y de volverlos operativos para facilitar otras actuaciones por otros agentes. Además, eso se da bajo un modelo de cuantificación digital de la vida, donde cada actividad que hacemos, cada interacción, cada movimiento, cada consumo, incluso cada deseo es susceptible de ser registrado, almacenado y utilizado. Estos procesos no solo tienen lugar cada vez más en cada sitio web o en cada plataforma, sino que poco a poco se van también instalando en los dispositivos celulares y generan una lógica de acompañamiento algorítmico de la vida en todo momento y lugar. La nueva dimensión que vierte el mundo del Big Data y las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial, recuerden que es la técnica de usar datos y algoritmos para tomar decisiones como o mejor que los seres humanos, constituyen un reto cuádruple para la política. Máxime cuando se estima que el 92% de los datos que se producen en el mundo occidental están custodiados por empresas norteamericanas frente al 4% que está en Europa. Leí hace poco esta noticia que les transmito. Decía la noticia, si en el siglo XX las empresas europeas se disputaban con sus pares estadounidenses los lugares de privilegio en los sectores que dominaban la economía de lo tangible, hoy el desequilibrio de fuerzas en el ámbito digital es abrumador. 25 de las mayores firmas tecnológicas, en su mayoría de datos, sumaban una capitalización total de 5,4 billones de euros. Los 5 mayores cotizados del planeta hasta la salida a la bolsa de la saudita Aramco son tecnológicos estadounidenses, las que he dicho antes, Apple, Amazon, Facebook, Google y Microsoft. Y aunque no viven únicamente de los datos, estos sí son una importante materia prima para su negocio. Hace poco más de una década, solo una de las 5 mayores cotizadas del mundo era una firma de datos. Fíjense el cambio, ¿no? En este sentido, y tomando la referencia de la Unión Europea, el programa que presentó el otro día la señora von der Leyen en el Parlamento Europeo señalaba lo siguiente:
los datos y la inteligencia artificial son los ingredientes para la innovación que pueden ayudarnos a encontrar soluciones a los desafíos sociales, desde la salud hasta la agricultura, pasando por la seguridad o la educación. Bien, como les decía entonces, en esta escena creo que hay 4 cuestiones que suponen un reto para la política que quiero plantearles, ¿no? Por un lado, y recuerden, paralelamente y en relación con el Big Data, ¿no? Debo señalar una cuestión que siempre proyecto en mis clases, en mis alumnos, es que la ciencia política, históricamente, tradicionalmente, durante décadas, fue la cenicienta de las ciencias sociales. En una afortunada expresión de un politólogo y a la vez que político británico, Harold Laski, hace 100 años, ¿no? Y esto lo decía Laski por la inveterada carencia de datos y su excesiva dependencia de lo especulativo, ¿no? Pero hoy esto ha desaparecido porque y con el Big Data que se convierte en un receptáculo en el que esperan una interpretación millones de datos almacenados mediante diferentes mecanismos que van desde el proceso de aprobación de las cookies a un software de identificación, recolección y ampliación de datos de la actividad de los usuarios, hasta el sistema de captación ilimitado de imágenes, sin olvidar los datos directos y libremente brindados por el propio usuario. Entonces resulta que hoy los cientistas sociales, los politólogos, tenemos más datos que jamás pudimos pensar. Podemos incluso tener más datos que los que tiene el genoma humano, si nos damos cuenta, ¿no? Claro, cierto que recolectar más, ojo, no garantiza su calidad, ni que sean precisos, porque su fuente no sea fidedigna o tengan un sesgo de raíz. Lo sabemos, los algoritmos tienen sesgos, ni que estén actualizados y sean relevantes para cumplir los objetivos que se pretenden, ni mucho menos que esos datos puedan ponerse per se al servicio de la justicia, de la democracia, de la libertad, de la igualdad, del bienestar. Pero el camino es irreversible. Esto es clarísimo. Por otra parte, la inteligencia artificial se enfrenta a problemas vinculados con la privacidad, como bien sabemos, con la concentración del mercado, de nuevo, con la seguridad y su capacidad de ser explicada. Porque lo que caracteriza a la naturaleza de la inteligencia artificial, que hoy está en expansión como nunca, no es la capacidad de duplicar nuestros recursos imaginativos, creativos o incluso lúdicos, piensen en los juegos, ¿no?, para buscar finalmente superarlos, sino la aptitud para sobrepasar sin medida conocida el poder cerebral y cognitivo humano en ciertas tareas específicas, en vistas a garantizar la gestión de actividades existentes o nuevas de modo infinitamente más rápido, organizado y fiable. Además, la inteligencia artificial, por otro lado, tampoco elimina el problema de su propia gobernanza, por la que los incentivos de las instituciones pueden estar alineados con los intereses de la población. En concreto, hay 2 ámbitos en los que su impacto es muy relevante: en la democracia y en la libertad. Los avances en inteligencia artificial llegan a cuestionar la primera, ¿no? Un experto en robótica y escritor que se llama Ford advierte de ello, dice: la inteligencia artificial va a transformar nuestra sociedad de aquí a 10 o 20 años y no debemos poner un límite en la investigación porque es muy importante, pero en este caso tendremos que regular y poner nuevas normas para que no impacte en la democracia. Y en cuanto a la existencia del libre albedrío, se han dibujado de manera provocativa un panorama de cerebros que pueden ser pirateados, que pueden ser hackeados, ¿no? El autor israelí tan famoso, Yuval Noah Harari, en una entrevista el pasado año decía lo siguiente: para conseguir piratear a los seres humanos hacen falta 3 cosas:
sólidos conocimientos de biología, muchos datos y una gran capacidad informática. Dice este autor, la Inquisición y la KGB nunca lograron penetrar en los seres humanos porque carecían de esos conocimientos de biología, de ese arsenal de datos y de esa capacidad informática. Ahora, en cambio, es posible que tanto las empresas como los gobiernos cuenten pronto con todo ello. Y cuando logren piratearnos, dice Harari, no solo podrán predecir nuestras decisiones, sino también manipular nuestros sentimientos. Ya sé que da pavor escuchar esto o leer esto en Harari, pero no creo que sea necesariamente un panorama distópico. El tercer reto de la inteligencia artificial se refiere a las dificultades que los estados actuales, esos estados-nación que llevan funcionando desde Westfalia, desde 1948, tienen para tratar con ella. La potencia en inteligencia artificial, en Big Data y en otras tecnologías relacionadas será lo que determine la competitividad en los años venideros y, en definitiva, lo que se llama la soberanía digital. En este sentido, hay una entrevista increíble con Joschka Fischer, el que fue ministro alemán de Asuntos Exteriores entre el año 88 y el año 2015 y líder del partido alemán de los Verdes, que habla precisamente de este concepto de soberanía digital. Porque mientras la soberanía del Estado de España estaba en el territorio y esa soberanía se ejercía con el ejército o con la inteligencia, de los servicios de inteligencia, hoy la soberanía está en la nube. ¿Y cómo se ejerce soberanía sobre la nube, ¿no? En los años venideros, el diseño y la producción automotriz, la ingeniería mecánica, la medicina, la defensa, la energía y los hogares particulares se verán afectados por la tecnología digital. La información y los datos que generan estos sectores serán procesados sobre todo a través de la nube. Lo que significa que el control de esa nube será vital en el largo plazo para el destino económico y estratégico de los países. Para salvaguardar la soberanía digital, se necesitará hacer enormes inversiones en la computación en nube y en otros recursos físicos sobre los que se sostiene la revolución digital. Y claro, la pregunta es, ¿tienen los estados soberanía sobre la nube? Como les decía antes, finalmente hay que tener en cuenta el reto de poner en marcha una suerte de panóptico popular. Me encanta esta expresión, panóptico popular. Fíjense, no es mía, es del número de Economist del 7 de agosto pasado, es decir, estoy hablando de hace exactamente, no llega a 6 semanas, que trató en profundidad lo que llama The People's Panopticon, ¿no? Y que es la portada del Economist, ¿no? Resultado de cierta emancipación de promesas informativas que acarrean profundos efectos. Dice The Economist, la descentralizada e igualitaria naturaleza de la Open Source Intelligence, las siglas en inglés es OSINT, bueno, esta naturaleza descentralizada e igualitaria erosiona el poder de los árbitros tradicionales que estipulan lo que es verdadero y lo falso, que normalmente son los gobiernos, ¿no? Hay una enorme cantidad de fuentes de captación de datos vía satélites, por ejemplo, que están a disposición del público, pero de los datos privados que son comercializados por estas grandes empresas que he citado antes, por doquier, en un esquema en el que captar la atención de las personas de la forma más precisa posible se volvió el objetivo principal de las empresas tecnológicas. Pues bien, por un lado, este panóptico popular que podría llegar a ser una suerte de gran hermano pero vigilado por todos, o como señala Hendler en un artículo muy reciente en la revista Nueva Sociedad, un artículo también del mes pasado, la programación de los algoritmos de correlación y personalización debería incrementar su transparencia, habilitando procesos de monitoreo y auditoría democrática en los que se asegura la participación de varios sectores divergentes para minimizar el riesgo de sesgos en este punto vital del ecosistema actual de Internet. De esta manera,
se podría fomentar el acceso y la participación democrática de los usuarios en las distintas esferas de Internet y avanzar también en la comprensión de que el ejercicio democrático implica una construcción y un devenir individual y colectivo día a día, donde la toma de decisión es un aspecto fundamental. Ahí la ciencia política, la política tiene muchísimo que decir y que hacer. La capacidad de desentrañar pautas de comportamiento, declaraciones de posiciones políticas, así como la propia gestación de redes, posibilita interpretar las múltiples interconexiones que llevan a cabo los individuos y el significado de algo tan profundo como son las emociones. La inteligencia artificial cuenta con 3 facultades que la dotan de un notable vigor. Primero, poder interpretar situaciones de todo tipo hasta evaluar de modo automatizado estados de hecho en el seno de un corpus de datos. Segundo, detentar el poder de sugerir diferentes soluciones para abordar un mismo problema. Y tercero, manifestar autonomía decisional, esto es, poder emprender acciones sin validación humana. Entonces, instancias que se presentaban como liberadoras se convierten en controladoras. Complementariamente, quienes han controlado el proceso lo han hecho con afán cleptocrático, claramente, ¿no? A través del manejo monopolizador de los datos que se les entregan gratuita y dócilmente para constituirse los grandes conglomerados que han surgido, como he dicho ya repetidas veces, en los últimos tiempos y que ponen en jaque al Estado-nación. Y con todo ello, la política se desvanece en el entramado de las relaciones que impulsan las nuevas tramas de la economía. El neoliberalismo triunfa, y no es solo debido a sus cuestionadas propuestas económicas en clave del paroxismo del consumidor, del consumismo, donde se resalta la rapidez, el exceso y el desperdicio, y del triunfo de la faceta financiera de la economía, sino por haber incorporado a la sociedad pautas culturales consistentes. En este sentido, es interesante constatar cómo el cambio iniciado ya hace tiempo, en la década de los 60, desde uno de sus más memorables eslóganes románticos, ¿no?, del mayo del 68, lo personal es político, llega a nuestros días cuando, como sucede en Estados Unidos, el centro del liberalismo ha pasado de la comunidad a la diferencia, ¿no? Es decir, a cuestiones identitarias. Y esto daría mucho para entrar, pero quiero, por una cuestión de tiempo, pasar a otras cuestiones, ¿no? Inevitablemente me hacen ligar las ideas con la idea de la sociedad líquida de Zygmunt Bauman, ¿no? Una sociedad, recuerden, venía acompañada hasta hace poco por instituciones sólidas que punteaban nuestra realidad, que sin embargo hoy está mutada, ¿no? Hoy está en una profunda mutación, porque las transformaciones en una pieza tan fundamental para la democracia representativa como los partidos políticos son una evidencia en la medida en que su función de intermediación, como la de tantas otras instituciones, se ve radicalmente cuestionada. Y ahí está el papel que juegan las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Además, se da la pérdida masiva de confianza en ellos, ¿no?, como bien sabemos, ¿no? En la generación de Facebook existe una creciente preocupación de que el aprecio al ego y al narcisismo se está extendiendo en la sociedad. Una tendencia ya captada en un estudio ya que tiene cierto tiempo entre estudiantes universitarios norteamericanos que decían que había crecido la tendencia hacia una personalidad narcisista el doble que en 20 años, ¿no? Y por otro lado, el diálogo como categoría política en el rango hasta hace poco conocido aparece como algo antiguo, como una antigualla, e incluso queda criminalizado en la medida en que en las redes en las que la gente se mueve por innumerables estímulos, se potencia el resentimiento identitario y se desertifica el pensamiento complejo y reina de alguna manera una suerte de autismo social. Me pregunto si hoy, y esto ya lo avanzaba al principio, si el poder tiene que ver con la política, ¿no? Porque todo este escenario que estoy
que estoy relatando se vincula con una política que requiere ser repensada por la separación cada vez mayor que tiene con respecto al poder, a los poderosos, ¿no? Por ello se necesita una definición innovadora que hoy por hoy se resiste a aparecer. Si bien el poder siga siendo el objeto central de estudio de mi disciplina, de la ciencia política, lo novedoso es su ubicación en el ámbito privado. Además, hoy el poder, insertos como estamos en el dominio de la subjetividad, se ha convertido en tener la capacidad de modificar las opiniones y las representaciones mentales, los relatos, de la gente. Y esto requiere realizar relatos convincentes. Claro, en este sentido, la inteligencia artificial tiene por delante un venturoso camino para andar. Si en la obra de ficción 1984 de George Orwell, la obsesión del Estado por controlar la narrativa llevaba, entre otras posibilidades, recuerden los que la hayan leído, a la creación de un ministerio de la verdad dedicado a la falsificación de los hechos históricos y de los hechos para asegurar que todo pasado y presente solo se contara a través de una versión aprobada por el gobierno, nada puede llegar a impedir ahora configurar escenarios similares si no activamos ese People's Panopticon, ese panóptico popular del que me he referido anteriormente. Por otro lado, se ha dado paso a una realidad marcada por la precariedad, el ritmo cambiante e inestable, la celeridad de los acontecimientos y la dinámica agotadora y con tendencia al referido individualismo de las personas. Por eso, para Bauman, en estos tiempos hipercompetitivos, eso lo decía evidentemente en su momento, los que no siguen quedan excluidos y eso crea angustia. La gente ve la vida como el juego de las cuatro esquinas en el que un momento de decisión puede comportar una derrota irreversible. Es decir, es la gente que termina alienada porque no comprende las nuevas tecnologías. Piensen ustedes en las personas mayores, ¿no? Y así es como, incapaces de controlar la acción y la velocidad del coche que nos lleva, nos dedicamos a escrutar los 7 signos del cáncer, los 5 síntomas de la represión, los fantasmas de la hipertensión o del colesterol y nos entregamos a la compra compulsiva de salud. Por tanto, es indudable que el camino emprendido por Susskind en un famoso trabajo en el año 2018, es la vía a seguir. La propuesta de Susskind se articula precisamente bajo la premisa de que la forma en que se gestione la información, cómo se obtiene, cómo se almacena, cómo se analiza, cómo se comunica, está estrechamente relacionada con la organización de la vida colectiva y en común, que es la esencia de la política. La gobernanza de la una es la clave de la otra. Para Susskind, la nueva era digital en la que la tecnología desempeña el papel central, serán cada vez más poderosos quienes controlen las tecnologías. Y recuerden que la política va del estudio de los poderosos, ¿no? Y que controlen las tecnologías que posibilitan los 3 vectores del poder que tomarán 3 formas: fuerza, escrutinio y control de la percepción. Los que queden fuera de este escenario cada vez serán más vulnerables. La realidad no es más que información y he aquí su patria. Una patria sobre la que nadie parece asumir responsabilidad alguna. Lo político, repito, tiene que ver con todo ello. Sin embargo, hay algo que permanece constante en el ser humano, a que no le gustan los problemas, mientras que por definición la política también se ocupa del conflicto, de los problemas. Problemas que hoy son de una naturaleza muy diferente a la de hace apenas un cuarto de siglo. Aunque sean cuestiones añejas en la historia de la humanidad, como la emigración y el crimen a gran escala, a los que ahora se añaden cuestiones ecológicas. Ello acontece en un escenario en el que el modelo económico vigente no necesita más clases populares
ni medias, y el crecimiento se monta sobre la creación de empleo que se concentra cada vez más en las grandes ciudades. ¿Qué consideraciones hago para finalizar a propósito de esta reflexión sobre el estudio de la política en la era digital? Bien, el dilema intelectual está ahí. La organización algorítmica de la sociedad, la gente que cambia, pero nuestra disciplina también, ¿no? Un autor uruguayo que vive en Canadá, Pablo Rabeca, en un trabajo excelente de hace apenas 2 años, señala que hay viejas aproximaciones cuantitativas que compiten, pero también se retroalimentan con aquellas de carácter cualitativo, para acercarse al objeto último de la ciencia política que constituye el estudio del poder, como he dicho repetidas veces. No obstante, esa dupla parece insuficiente en el escenario actual en el que vivimos y que he abordado, ¿no?, a lo largo de esta presentación. Hay necesidad de agregar nuevas dimensiones. Y Rabeca plantea una tercera aproximación, al requerir prestar atención a la forma en que el poder y la política permean lo académico. Entonces, Rabeca critica cómo el principal procedimiento epistemológico, la separación existente entre lo social, lo económico y lo personal individual, hoy tan preñado por lo tecnológico, se requiere confrontar. Por eso, la incorporación de la tan denostada subjetividad al amparo del imperio de la razón, que devela, por ejemplo, que el prestigio académico se vincula algunas veces más con el poder que con la calidad, supone un reto que creo que es venturoso. También lo es la necesaria apertura de espacio para integrar las emociones en un escenario en el que compiten intereses y pasiones enmarcado en una sociedad que ha sustituido el pensamiento y la reflexión por el sentir, por la inmersión en las experiencias y especialmente el placer, ¿no? Cuestionar el hiperrealismo de la ciencia política, bueno, es algo interesante, ¿no? Sin que ello suponga caer, ¿no?, en el narcisismo de las pequeñas diferencias a que se refería Freud. Pero, ¿qué hacer cuando esta política, que parece que cada vez está más centrada en el individuo, consecuencia, por otro lado, de los tiempos que vivimos, irrumpen estas tecnologías? Bueno, las consecuencias a la hora de aplicar las variadas facetas en las que las tecnologías de la información y de la comunicación envuelven la realidad política ya acumulan, lo sabemos, evidencias notables que permanecen a la zaga del desarrollo de nuevos conceptos y de metodologías innovadoras para su comprensión. Así llegaron el plebiscito colombiano por la paz, el referéndum del Brexit, la victoria de las elecciones de Donald Trump en 2016, cuyos resultados inesperados fueron atribuidos a la influencia perniciosa de la comunicación digital. Se sucedieron los escándalos de espionaje masivo y se desató el genocidio de los musulmanes Rohingya en Birmania, en el que las publicaciones en Facebook y Twitter jugaron un papel decisivo sin que estas empresas hicieran nada para evitarlo. De todos estos sucesos, hoy en día solamente hay una víctima: Cambridge Analytica. Recuerden ustedes cuando Mark Zuckerberg compareció en el Congreso de los Diputados en Estados Unidos y a preguntas de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, Zuckerberg contestó lleno de dudas en torno al momento en que conoció que Facebook estaba vinculado con Cambridge Analytica y balbuceó. Pero había una clara conexión. Pero además hay dos objetos de atención que se contraponen. El colectivo humano, por un lado, nosotros, que está segmentado en miles de millones de unidades, tantas como tienen acceso a la tecnología celular, y por otro lado, las tendencias monopolizadoras de este puñado de grandes empresas sin que se contrarresten desde la
política. De nuevo, esta pugna que ha emprendido Elizabeth Warren, ¿no?, contra los grandes emporios tecnológicos puede ser una excepción. La posibilidad de emprender acciones de salvaguarda de los derechos individuales comienzan a abrirse paso lentamente en la medida en que hay evidencias de que la conexión del cerebro humano con las computadoras diluye la identidad de las personas, porque cuando los algoritmos ayuden a tomar decisiones, el yo de los individuos puede difuminarse. Es entonces cuando tiene sentido plantear la existencia de neuroderechos y buscar su salvaguarda, ¿no? En ese sentido, el neurocientífico Rafael Yuste tiene en febrero del año pasado una entrevista que me dejó realmente impresionado. Hoy el escenario entiendo que es banalización, por cuanto la democracia se ve reducida a las elecciones. No hay rendición de cuentas ni equilibrio de poderes y los sistemas de partidos se mecen al albur de la volatilidad, la pérdida de identidad por parte de sus seguidores, la indisciplina en sus filas, la desconfianza, la mala valoración que sufren por parte de la gente. La dupla sobre la que se potenció el desarrollo de la democracia y su consolidación en su momento dorado de la tercera ola, allá hace 30 años, en términos de capacidad de respuestas a los problemas y de responsabilidad por parte de la clase política, se ve terriblemente debilitada. El escenario es el de una democracia, como vengo escribiendo en ciertos trabajos, fatigada, y el de una ciencia política que requiere adaptar sus conceptos a las transformaciones del mundo contemporáneo sin renunciar a la sofisticación teórica y dialogar con otras disciplinas que ayuden a entender los efectos de las tecnologías de la información y de la comunicación en el comportamiento humano y en su utilización espuria que anule la capacidad de agenda de los individuos. Termino. Ni los políticos terminan de responder a las demandas de la gente cada vez más heterogéneas, difusas y erráticas, ni la sociedad toma conciencia de los severos cambios en que se halla envuelta. Por ello, se incrementa la responsabilidad de ambas partes a la hora de llevar a cabo la tarea de formar y de educar a los ciudadanos en temas de complejidad creciente y en disuadirles en un esfuerzo prácticamente imposible de las predisposiciones, ideas y sentimientos simplistas suscitados en conceptos de posverdad. Recuerdan, término que fue la palabra del año en 2016 en inglés y que se incorporó entonces al diccionario Oxford, que califica situaciones en las que los hechos objetivos influyen menos que las emociones o las creencias personales en la conformación de la opinión pública. Es también el momento de abrir nuevos campos de discusión en los que, como he reiterado, se desplieguen teóricamente los neuroderechos para comprobar los avances de las neurociencias en un terreno como es el proyecto, por ejemplo, del nuevo iPhone, que va a ser una interfaz cerebro-computadora no invasiva. Es decir, Facebook ha invertido $1.000 millones en una compañía que comunica el cerebro con los ordenadores, y Microsoft otros $1.000 millones en la iniciativa de inteligencia artificial de Elon Musk, que invierte 100 millones en Neuralink, una compañía que implantará finísimos hilos en el cerebro de sus usuarios para aumentar sus competencias. Google, por su parte, está haciendo esfuerzos parecidos que no son públicos. Han visto ustedes hace exactamente 10 días el tema de las gafas. Y la tecnología impulsada por Musk pretende ayudar a pacientes con parálisis o extremidades amputadas a controlar su expresión y movimiento o a ver y oír con el cerebro. Pero no oculta que el objetivo final es el de conectarnos directamente con las máquinas para mejorarnos con inteligencia artificial. Por su parte, el proyecto chino es 3 veces más grande que el estadounidense
y va directamente al grano al fusionar las dos vertientes, inteligencia artificial y neurotecnología. Hasta aquí he abordado, por consiguiente, el impacto de la revolución digital y tecnológica en la sociedad y en la política. La toma de conciencia de que dos instancias fundamentales en ambas arenas, en la tradición de los dos últimos siglos, como son, por ejemplo, la familia y el Estado-nación, están globalizados desde su interior y, consecuentemente, están situados en el umbral de cambios dramáticos. No es suficiente. La influencia del desarrollo del dataísmo a una escala difícilmente predecible hace apenas unos lustros es el principal reto inmediato que tiene la política y quienes la tienen como objeto de estudio. Esto es el objeto del trabajo que les decía al principio, es el trabajo publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana, consecuencia de este seminario, y les invito a leerlo y a trabajar alguna de estas ideas en sus preocupaciones intelectuales. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Alcántara. Podríamos decir que su intervención es un abrebocas de estos temas tan interesantes que plantean las redes sociales y la política. Desafortunadamente el espacio no nos alcanza para poder dar contestación a muchas preguntas que formulan los participantes en esta escuela de verano, pero creo que nos queda sobre la mesa, profesor Alcántara, tratar conceptos como la confianza, la incertidumbre que genera toda esta irrupción de estas plataformas tecnológicas, la crisis de la noción de Estado-nación, de la soberanía estatal, del Estado de Derecho, del ciudadano crítico, informado en la toma de decisiones, y me atrevería a decir para terminar esa dicotomía entre opinión pública informada y lo que usted y los docentes de nuestra escuela han tratado en esa obra sobre la emoción pública. Si esa emoción pública va digamos, reemplazar o sustituir ese concepto de opinión pública informada, que se funda precisamente en ese análisis crítico de los medios, de la información, etcétera. Muchas gracias, profesor Alcántara, por su participación. Esperamos que en otra oportunidad nos acompañe en estos eventos, y usted sabe que siempre es bienvenido en nuestra escuela, donde seguramente nos acompañará este semestre en el doctorado de Estudios Políticos y Jurídicos y en la maestría. Un abrazo y muchas gracias en nombre de nuestra escuela y de nuestra universidad. Y a todos, muchas gracias, profesor Ramírez. Y muchas gracias, como siempre, a la UPB por haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias y mucho éxito para la escuela de verano. Gracias. Buena tarde.